Después de considerar, hermano, largamente un poco, porque no es el tiempo suficiente y no nos alcanzaría el tiempo, pero después de considerar por algunos días acerca de las obras de la carne, hemos entrado a esta parte del fruto del Espíritu. Pablo, cuando escribe ahí en el versículo 22, usted ve que la primera palabra que él utiliza es más el fruto del Espíritu, es decir, en contraposición a las obras de la carne que ya él acaba de mencionar atrás. Las obras de la carne que se originan en nuestra carne pecaminosa. Ahora va a hablar del fruto del Espíritu que no se origina en nuestra carne, sino que se origina en el Espíritu de Dios mismo. Alabado sea el Señor. De allí la importancia, hermanos, de tener al Espíritu Santo. Y de allí, amados hermanos, decíamos el domingo pasado que una de las evidencias poderosas de que el Espíritu Santo de Dios mora en una vida es que se esté manifestando este fruto que dice aquí. Porque ese fruto lo produce el Espíritu. No yo, no usted, sino el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios mora en usted, si el Espíritu Santo de Dios mora en mí, se debe estar manifestando esto que dice aquí la Escritura. Este fruto que nos describe aquí en los versículos 22 y 23 particularmente. Ahora, amados hermanos, la nueva criatura en Cristo inevitablemente, óigame bien, inevitablemente manifestará esta nueva naturaleza en el fruto del Espíritu. Y alguien dijo, el fruto del Espíritu es el indicador externo de salvación, muy parecido a lo que yo acababa de mencionar. Si en alguien mora en el Espíritu Santo, es sin duda evidencia, es sin duda una prueba de que esa persona es salva. Pudiéramos de esta manera entonces decir que una persona salva es alguien en quien mora el Espíritu Santo, y una persona no salva es una persona en quien no mora el Espíritu de Dios. Y por lo tanto, si el Espíritu Santo mora en la vida del nacido de nuevo, en la vida del salvo, del creyente, del redimido por gracia, alabado sea el nombre del Señor, pues entonces se va a manifestar esa nueva naturaleza, muy particularmente en el fruto del Espíritu, como lo describe aquí el libro de los Gálatas, como lo vamos a ver a continuación, por algunas semanas también. Entonces, hermanos, algo que les mencionaba yo también, hermanos, y escuche esto antes de entrar a esa parte. Alguien dijo, nada manifiesta el fruto del Espíritu más que nuestra relación de los unos con los otros. O sea, ¿dónde se nota más el fruto del Espíritu en la vida de un creyente si no es en sus relaciones personales? Ahí es donde se nota más. Y yo un día les decía a los hermanos, porque hermano, yo a una pared no la puedo amar. Yo a una pared, yo a un objeto no necesito manifestar control o dominio propio. Con la puerta de mi casa, con el auto, con una pared. No necesito manifestar bondad, no necesito manifestar, hermano, mansedumbre. No. Pero ¿cuándo se va a manifestar o se va a hacer evidente esa presencia o esa carencia de este fruto del Espíritu? Si no es cuando yo trato con las personas. Ahí es donde se va a manifestar, más que en cualquier otra experiencia de la vida del creyente, es en su relación con los demás. Ahí es donde se va a ver. Entonces, alguien dijo, nada manifiesta más que nuestra relación de los unos a los otros. De ninguna otra parte se hace más evidente la presencia del fruto del Espíritu en nosotros que en nuestras relaciones con los demás. Porque yo a los demás sí los puedo amar o los puedo odiar. Yo con los demás puedo tener paciencia o puedo ser muy irritable, muy impaciente. Yo con los demás puedo ser manso o no. Yo con los demás puedo ser humilde o altivo y soberbio. Y según lo que se manifieste en mi vida, se está manifestando o bien la carne o bien el fruto del Espíritu. Pero la cuestión aquí es que si de veras el Espíritu Santo mora en mí, lo que se debe estar manifestando es el fruto del Espíritu. Alabado sea el Señor. Porque si en una persona vemos como una constante todo lo negativo que la carne puede ofrecer, hay razones para dudar de su salvación. Hay razones para dudar de que el Espíritu Santo mora en esa persona. Porque hermano, como alguien diría, puede ser el más mal, el creyente más
más malo, como dijera, ¿verdad? O más deficiente. Pero si es creyente, si es cristiano y si el Espíritu Santo mora en él, se debe manifestar el fruto del Espíritu, aunque sea poco, pero se debe manifestar. Amén, amados hermanos. Vamos a ver la importancia, hermano, porque es esa presencia del Espíritu y es esa nueva naturaleza en Cristo la que nos va a hacer diferentes, personas diferentes a lo que en realidad somos nosotros sin Dios. Es la presencia del Espíritu y la obra de Dios en nuestras vidas lo que nos va a hacer respetuosos, decentes, humildes, sencillos, amorosos, compasivos, ¿verdad? A guardarnos para Dios, a conservarnos en pureza por medio del dominio propio, del autocontrol. Es la presencia de Dios y la obra de Dios en nosotros. Quitada de nosotros la presencia de Dios, sin la obra de Dios en nosotros, nosotros somos pecadores consumados, sin freno, dándole rienda suelta a nuestra naturaleza, y no hay nada que la refrene. No hay nada que le impida ser como es. Al hombre del mundo, a la mujer del mundo, no hay nada que le impida ser como él es, como ella es. Nada en absoluto. Porque él es esclavo de sus pasiones. Él es cautivo de su pecado, de la vida de pecado. El pecado lo gobierna, lo domina. Gloria al nombre del Señor. De sí mismo no hay nada que él pueda ofrecer, que ella pueda ofrecer espiritual o para la gloria de Dios, o que nazca de Dios, porque Dios ni siquiera mora en él o en ella. En el caso del inconverso, en el caso del no cristiano, en el caso del no salvo, en el caso de aquel que no ha creído en Jesucristo, ni se ha arrepentido de sus pecados, ni ha experimentado un nuevo nacimiento. A veces la gente del mundo piensa que esto es una religión, que el evangelio, que el cristianismo es solo cambiar de religión, que ya dejé de ser de tal religión y ahora pertenezco a esta. Están muy ciegos, muy equivocados. Son ignorantes espiritualmente hablando. No saben de qué se trata. Esto solamente lo entiende el que ha llegado a esto por la gracia de Dios. El que ha sido transformado, el que tiene a Dios ahora en su corazón, el que tiene ahora al Espíritu Santo. Es que la Biblia lo dice con toda claridad. El hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu, no puede entender las cosas que son del Espíritu. No puede entender las cosas de Dios. Gloria al nombre del Señor. Mientras que el hombre que tiene el Espíritu puede entender las cosas espirituales, le son reveladas también, como Pablo le dice en 1 Corintios capítulo 2, cosas que oído no oyó ni ojo ha visto, son las que Dios ha revelado. Ha revelado, y dice que nos las ha revelado por medio del Espíritu que Él nos ha dado. Esto es solo para los creyentes, esto es solo para los cristianos, solo para los que son salvos. Y digámoslo para dar consolación al que no lo es, que esto será para aquel que crea y se arrepienta de sus pecados, crea en Jesucristo y sea salvo y su vida sea transformada. Y ahora, morando el Espíritu Santo en él o en ella, con una vida nueva en Cristo, que ya no está gobernada por el pecado, sino que es libre del pecado y es libre para adorar y servir a Dios, entonces pueda comprender esto de lo que estamos hablando ahora y pueda entender que el evangelio no es una religión, que el evangelio es un cambio de vida poderoso operado por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el evangelio es una relación personal con Jesucristo, que en el evangelio, alabado sea el Señor, la gracia de Dios se ha manifestado a nosotros pecadores y nos ha salvado, aunque no merecíamos su salvación. Él nos ha salvado, pero que hemos sido salvos cuando nuestros corazones se han vuelto hacia Dios en fe y en arrepentimiento, reconociendo que somos pecadores, que no hay esperanza para nosotros, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien haga el bien y nunca peque, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y solo hay una esperanza, una única esperanza para el ser humano, y es la salvación que Dios le ofrece en la persona de su santo Hijo Jesucristo. Alabado sea el Señor. No una religión, una persona, se llama Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Esa es la oferta de Dios. Esa es la oferta de Dios que cambia, que transforma la vida del ser humano. Una persona podrá pertenecer a 1000 religiones y seguir siendo un pecador sin esperanza.
Podrá practicar una clase de autorreforma personal donde tratará de ser una mejor persona o abstenerse de vicios, pero no es salvo. Es un pecador destinado a la eterna condenación. Su pecado mayor es no creer en la gracia de Dios, no creer en la oferta de Dios, no creer en el Santo Hijo de Dios, no creer en aquel que dio su vida por usted en la cruz del Calvario, porque llevó su pecado y su maldición sobre él. Eso lo condena a usted, aunque tenga 1000 religiones, aunque sea budista, mahometano, musulmán, no importa lo que sea, ninguna religión salva. La salvación tiene un solo nombre y ese nombre es Jesucristo. No hay otro nombre. No hay otro nombre en quien podamos ser salvos, dice la palabra del Señor. La puerta de la salvación es solo una: Jesucristo. El que por mí entrare será salvo. El camino de la salvación es solo uno. Yo soy el camino, dijo Jesús. La verdad es solo una. Él dijo: yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Está tan claro en la Biblia. Pero el mundo sin Dios es ciego, porque el Dios de este siglo, dice la palabra, ha cegado el entendimiento del incrédulo para que no le resplandezca la luz del evangelio. Por eso cuando alguien se convierte es algo poderoso que Dios ha hecho. Es algo poderoso porque Dios ha quitado esa venda que enceguecía al ciego pecador y lo ha hecho ver no solamente la luz de la salvación, sino su propia condición de pecado, su gran necesidad de Dios. Hay personas que piensan que Dios es el que los necesita a ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso nunca piensan en Él. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Somos nosotros los necesitados? ¿Somos nosotros los expuestos al riesgo, al peligro? ¿Por qué Dios envió a su Hijo? ¿Por qué tenía que enviarlo? ¿Qué había en usted que había en mí que moviera el corazón de Dios a enviar a su Hijo? Nada. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en otras palabras, siendo aún enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. O sea, por eso el que rechaza la gracia y la salvación de Dios comete un pecado grave, grave a los ojos de Dios. El que le dice no a Jesucristo se cierra para siempre las puertas de la salvación. El que le dice no al Hijo, la ira de Dios está sobre él. ¿Alguien quiere provocar la ira de Dios? Dígale no a Jesucristo y usted provocará sobre su vida la ira de Dios. Es decir, no hay esperanza. Lo único que te espera es condenación. Eso es lo que dice la Biblia. No hay oportunidad para ti fuera de Cristo. Y si tú lo rechazas, no hay ninguna oportunidad para ti. Nadie te la va a dar. No la vas a encontrar en ningún otro lugar. La única oportunidad, el único camino de salvación es el que Dios ofrece, es el que Dios da. Es su Hijo, Jesucristo. ¿Cuánto damos gloria al Señor, amados hermanos? Nosotros los cristianos estamos claros en eso por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, porque también éramos ciegos y andábamos en ignorancia. Pero ahora Dios nos ha hecho entender, que fuera de Él. ¿Sabe qué dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, fuera de ti no hay esperanza. Fuera de ti no hay otro camino de salvación. Fuera de ti estamos perdidos. Fuera de ti estamos condenados. Fuera de ti estamos en tinieblas. Fuera de ti estamos extraviados. Fuera de ti estamos bajo maldición, Señor. Fuera de ti no hay oportunidad, no hay esperanza. ¿A quién iremos? Solamente hay uno en el universo que tiene palabras de vida eterna, y ese solamente eres tú, Señor Jesucristo. No hay quien salve sino solamente tú. Alabado sea el Señor.
Si la humanidad entendiera eso, hermanos, se acabarían las religiones. Si la humanidad entendiera eso y se volviera a Dios. De hecho, amados hermanos, cuando todo esto haya pasado, cuando todo esto haya terminado, y me refiero cuando el mundo llegue a su fin y cada uno vaya a su lugar. Los justos en la resurrección de los justos y los pecadores en la resurrección de condenación, y cada uno a su lugar. El pecador no arrepentido a su lugar. La Biblia habla bastante de eso. La Biblia dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Es lo que conocemos como la condenación eterna, el infierno. Pero también la Biblia habla en la resurrección, en el caso de los justos que serán resucitados para gloria, para vida eterna, para morar siempre en la presencia del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Lo que yo iba a decir es que cuando todo esto haya pasado y los justos estén en la presencia de Dios en el cielo, no habrán religiones. Habrá uno solo a quien adorar. Y en nuestra naturaleza nueva, porque recibiremos un cuerpo glorificado, no contaminado por el pecado, nadie estará pensando en otro líder, ni en otra religión, ni en formar ninguna otra religión. Eso es parte de la existencia aquí y ahora. Pero cuando estemos en el cielo, nuestra vida toda será llena a plenitud por la gloria y la presencia de Dios, en la cual moramos en el cielo. Y toda nuestra adoración será solamente para Él. Toda nuestra atención, todo será para Él. A su nombre sea la gloria. No habrán religiones. Allí toda la gloria será para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria para siempre. Hermano, si alguien pudiera ir al cielo en este momento, encontraría que allí no se practica ninguna religión de las que se practican aquí en la tierra. Alabado sea el Señor. Y que el cristianismo, si podamos llamarlo acaso tal vez religión, pero como les dije anteriormente, es un cambio de vida, una salvación que Dios da, es una experiencia real y personal con el Señor Jesucristo, quien es el único camino de salvación. Alabado sea el Señor. Y quien es el camino, por lo tanto, para entrar al cielo, quien es el que nos da el perdón y nos da el nuevo nacimiento por medio de su Espíritu Santo, operándose entonces lo que dice Juan capítulo 3, si quieres entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. A su nombre sea la gloria. Note que toda esta salvación la hace posible Dios. Solamente Dios hace posible la salvación del ser humano. Y solamente Dios mismo nos abre las puertas del cielo cuando obedecemos a su voluntad y a su mandato de creer en el Hijo para ser salvos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto glorificamos a Dios? Así que en el cielo habrá un pueblo y habrá un solo Dios, porque siempre ha sido un solo Dios, no hay más dioses. Alabado sea el Señor. No hay más dioses, solo hay un Dios único y verdadero, en el cual nosotros hemos creído, el cual hizo los cielos y la tierra, el cual envió a su Hijo Jesucristo, el Salvador del mundo, el cual nos resucitará, el cual nos llevará a su presencia un día, y allí habrá un pueblo que será el pueblo de Dios salvo, redimido a lo largo de todas las generaciones, de todas las épocas, y estaremos entonces adorando siempre, por siempre al Señor. Y no sé qué más habrá en el cielo, amado hermano. No sé qué más habrá allí, porque la Biblia nos revela algunas cosas, pero no nos lo revela todo. Gloria al nombre del Señor. Pero sí entendemos que si hay un lugar glorioso en el universo, ese debe ser el cielo. Alabado sea el Señor. De tal manera que cuando aquí algo es tan maravilloso para nosotros, a veces algunos se atreven a usar esas palabras y dicen: esto es como el cielo. Aleluya. Me sentí como en el cielo. La presencia de Dios era real.
Pero hermano, todavía no estamos en el cielo, gloria al nombre del Señor, pero sí entendemos que será o es un lugar glorioso, un lugar maravilloso, un lugar donde no nos hará falta nada, donde la plenitud será plena, será total, será absoluta. El amor, la presencia de Dios, no sentiremos carencia absolutamente de nada. Será el bienestar perfecto para el ser humano. Gloria al Señor, estar en la presencia de Dios sin que carezcamos absolutamente de nada y cobijados continuamente por el grande y perfecto y glorioso amor de Dios que nos rodea en los cielos. Alabado sea el Señor. Ni temor, ni angustia, ni dudas, ni miedos, ni enfermedades, ni peligro, ni riesgos, ni muerte, ni llanto, ni dolor. No habrán lágrimas que expresan dolor. Será perfecta felicidad. Será perfecto amor de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Cómo no esperar ese día, verdad que se llama de iglesia? ¿Cómo no anhelar llegar allá? Pregúntele usted a un religioso, al practicante de cualquier religión, si él sabe esto, si esa es su esperanza, si él cree con plena confianza de que un día estará allá. Quizá lo más que ellos puedan decir es: qué bueno para el que pueda llegar. Ojalá yo alcance esa bendición. No hay seguridad en ellos. ¿Por qué no hay seguridad en ellos? Porque no tienen a Dios. La seguridad la da Dios. La seguridad la da en la presencia de Dios en nosotros. La garantía de nuestra resurrección final, de nuestra redención final, es la morada de Dios en nosotros. Es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuánto damos alabanzas a Cristo? Si miramos eso desde este punto de vista y si puedo usar un lenguaje humano, ¿cómo cuida usted esa presencia de Dios en su vida? Porque es su garantía de salvación, de redención final. La Biblia habla del Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo cuida usted con lo que hace, con lo que piensa, con lo que dice, con su conducta, esa presencia de Dios que mora en usted? Por eso, hermano, nunca desmayemos. Nunca debe faltar la oración, la búsqueda. Nunca debe faltar el congregarnos. Nunca debe faltar la adoración, el servicio. Y en eso tampoco estamos solos, porque el que nos da las fuerzas y la fe y el poder es Dios mismo que mora en nosotros, para no desmayar. Nuestra parte es no dejar de obedecer, de creerle a Dios, de hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Amén, amada iglesia. Entonces, mire, hermano, cuando uno se pone a hablar de estas cosas, nos maravillamos de la grandeza de esta salvación. Nos maravillamos de lo que Dios nos ha hecho en nosotros y de lo que Dios nos ha dado. De lo que Dios tiene reservado para nosotros, preparar un pueblo santo para sí mismo. Escogidos en Cristo Jesús para salvación, para vida eterna. No hay nada que se compare a esto, amada iglesia. No hay nada que compita con esta salvación de Dios, con este don de Dios, con esta gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. No hay nada aquí en la tierra, ni tesoros, ni riquezas, ni dinero, ni placeres, ni personas o cosas, objetos. No hay nada, iglesia. No hay absolutamente nada que pueda competir con Dios, con su salvación, con lo que Él ha hecho en su vida. Por eso el escritor sagrado dice: no descuides esta salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Y en otra parte dice que cuidemos esta salvación con temor y temblor. Alabado sea el Señor. ¿Cómo perder esta salvación?
¿Cómo dejar escapar esta gracia de Dios? ¿Cómo perder lo más santo, lo más glorioso por lo perecedero, por lo que es profano, por lo que es mundano, por lo que es terrenal? ¿Qué ofertas te ofrece el mundo? ¿Qué ofertas te da el pecado? ¿Qué ofertas te ofrece el diablo? No hay nada que se compare con el don de Dios. No hay nada que se compare con la persona de Dios. No hay nada como Dios en este vasto universo. Aleluya, solo Dios es satisfacción para el alma. Solo Dios es plenitud para la vida del ser humano. Y el Señor lo expresa con algunas figuras. Por ejemplo, la del pan o la del agua. El alma sedienta, Cristo es el agua que sacia la sed. El alma hambrienta, Cristo es el pan de vida que calma esa hambre espiritual. Alabado sea el Señor. El alma en oscuridad y en tinieblas, Cristo es la luz del mundo. El que le siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Alabado sea el Señor. Cristo vive para siempre. Amén, amados hermanos. Qué bueno que meditemos en ello. Los tiempos son difíciles. Lo que está sucediendo en el mundo va muy vertiginoso. Muchos cristianos en estos días se vuelven a las profecías, se vuelven al Apocalipsis, se piensa en los tiempos finales, porque conocemos las Sagradas Escrituras. Vemos cosas que se están cumpliendo delante de nuestros ojos desde hace años, que nos avisan, que nos gritan que Cristo viene. Que lo que Dios profetizó hace más de 2000 años por medio de sus siervos los profetas se está cumpliendo. Entonces la iglesia debe estar apercibida, preparada, no dormidos, como dice también el escritor sagrado, no durmiendo. No somos de los que dormimos para que no nos sorprenda aquel día. Gloria al nombre del Señor. Y en un intercambio de año, qué bueno refrescar estas cosas. Porque el mundo atrae, el mundo seduce, el mundo produce un poco de sueño, hablo en términos espirituales, cuando se acercan fechas como estas, las fiestas, las ocasiones, los tiempos, y como que quieren distraer un poco al cristiano de su duty, como dicen en inglés. Su duty es su obligación, su compromiso, su tarea con el Señor. Aleluya, el mismo Dios de cualquier mes del año es el Dios de diciembre y es el Dios de enero. Alabado sea el Señor. Y como decía mi esposa al principio, Él no se toma vacaciones, aleluya, Él siempre está allí. A su nombre sea la gloria. Él es eterno, sus promesas son firmes y fieles. Pero hermano, ¿cómo es usted y cómo soy yo? Aunque no soy eterno, pero sí se espera de usted también fidelidad, y de mí constancia, permanencia, que no nos olvidemos de Él. Bendito sea el Señor, porque Él es nuestra única esperanza. A su nombre sea la gloria para siempre. Que no cambiemos a Dios por nada. Gloria al nombre del Señor. Además, cambiarlo a Él por algo o por alguien sería tener un concepto muy pequeñito, muy poco de Dios. Porque Dios no puede ser cambiado por nada ni por nadie. Eso refleja entonces el estado de nuestro corazón, de nuestra fe. Alabado sea el Señor. Pero estamos aquí, hermanos, porque Dios ha hecho una obra en nuestras vidas. Amén. Y le damos la gloria a Dios por ello. Y estamos avanzando. Y estamos perseverando. Y estamos creciendo en la gracia. No menguando, no retrocediendo, sino avanzando y creciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios usa esos recursos de gracia que Él nos ha dado. El Espíritu Santo que mora en nosotros. La palabra de Dios para crecimiento y edificación de nuestra vida espiritual. Para modelar nuestro carácter y nuestra conducta cristiana. Para avivar y afirmar y robustecer nuestra fe. Para perseverar con lealtad y firmeza en el Señor.
Y de eso se tratan los cultos, y de eso se tratan las reuniones cristianas. Nos reunimos para avivar nuestra fe, nos reunimos para crecer en el conocimiento de Dios y por lo tanto crecer también en la gracia de Dios, en el Señor. Cuando adoramos su nombre y su Espíritu Santo se mueve tocando nuestras vidas, pero también cuando se abren las Escrituras y se nos enseña la verdad de Dios, alabado sea el Señor, que nutre y edifica nuestras almas, que nos hace cristianos genuinos, fieles, verdaderos, alabado sea el Señor, firmes, que anhelan la gloria de Dios, que anhelan la santidad de Dios, que anhelan la vida de Dios. De eso se trata, hermano, reunirnos para avivarnos en la fe, reunirnos para adorarle y darle gloria, y para que cuando la palabra llegue, ese día la palabra haga algo en mi vida, algo que añada, alabado Dios, a mi experiencia cristiana, algo que añada a mi fe, algo que añada fortaleza a mi alma para seguir adelante. Vive Cristo para siempre. Y cuando estamos hablando, hermanos, del fruto del Espíritu, pues es importante, porque tiene que ver entonces ahora con la formación del carácter de Cristo en cada uno de nosotros, ya que somos de Él y ya que somos cristianos. El cristiano no debe vivir entonces aquí, amados hermanos, por decirlo así, no debería vivir con su propio carácter. Debería vivir ahora con el carácter de Cristo. Los recursos los tiene. Usted tiene al Espíritu Santo, que es quien produce este carácter, este fruto del Espíritu. Y usted tiene la Biblia para ser instruido, para conocer a través de las Sagradas Escrituras de qué se trata este fruto que el Espíritu Santo está produciendo en su vida, para que entonces usted se vea más como Cristo, más como un cristiano y menos de usted. Por eso sorprende que Pablo, al terminar de mencionar esas 9 características del fruto del Espíritu, en el verso 24 dice: pero los que son de Cristo, óigalo bien, los que son de Cristo, hermano, es como si dijera: los que son de Cristo se van a parecer a Cristo, porque dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Y crucificar la carne, hermano, es otra manera de darle muerte al ego, al yo. Es otra forma de morir a mí mismo. Amén, amada iglesia. Gloria al Señor. Crucificar la carne con sus deseos y pasiones. Ahora, hermanos, Dios nos ayuda. Dios nos ayuda. Y mire, tan perfecta y maravillosa la obra del Espíritu Santo, porque Él nos ayuda en esto. No estamos solos. De hecho, hemos dicho en la definición que el fruto del Espíritu Santo no es algo que nosotros producimos, sino que es algo que el Espíritu que mora en nosotros produce. Él nos ayuda en esto. Nos ayuda tanto el Espíritu, hermanos, que hasta Pablo en la misma epístola a los Romanos declara que nuestra humana debilidad Él nos ayuda a orar, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, mas el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y en esa función de ayudador se cumple el término consolador, como se deriva allí del término griego parakletos, que significa uno que está a nuestro lado para ayudarnos. O sea que, hermano, en esta tarea usted no está solo y no está sola. En estos días una hermana con lágrimas me decía: hermano, ¿por qué cuando quiero buscar a Dios se me pone la tarea tan difícil? ¿Por qué tanto obstáculo? Y en estos días sentí algo muy feo, me dice la hermana. Sentí como que el mismo maligno me decía: tú no puedes, no lo vas a lograr, vas a fracasar. Y yo le dije: por favor, mi hermana, ¿cómo que no puedes? Si el Espíritu Santo está contigo, si el Espíritu Santo mora en ti, si mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, alabado sea el Señor. ¿Cómo que no puedes? Si Él ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, incluyéndote a ti, mi querida hermana en Cristo. Entonces resolví decirle: no le creas por tanto a la voz del enemigo, créele a la voz de Dios, a la voz de aquel que es más poderoso que el enemigo de nuestras almas. Créele a Dios y avanza sin temor, con fe. Avanza,
porque todos los recursos divinos están a nuestro favor para lograr esta meta que Cristo mismo nos ha trazado. Y el que más anhela, hermano, que un día tú y yo entremos por las puertas del cielo, ¿quién cree que es? Alabado sea el Señor. Dios quiere verte allí un día dándole gloria. A su nombre sea la gloria para siempre, hermano. Sí. Entonces, este fruto del Espíritu es importante aquí en la tierra, porque nos asemeja entonces a Cristo. Como lo dije anteriormente, hermano, donde más se va a hacer notable y evidente el fruto del Espíritu es en nuestras relaciones con los demás, en el trato con nuestro prójimo. Es donde más se va a hacer evidente el fruto del Espíritu y por lo tanto la presencia del Espíritu de Dios en la vida de esa persona. Por eso los cristianos nos tratamos diferente. Por eso los cristianos se comportan diferente en sus relaciones personales y se espera de ellos que su conducta sea diferente porque es cristiano, porque el Espíritu Santo mora en él y en ella. Se espera algo diferente. No se espera que reaccione como cualquier persona que no conoce a Dios, que reaccione en su egoísmo, en su orgullo, en su ira. No. Se espera que su conducta sea otra. Que su conducta sea cristiana, o sea, como la de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Ahora, hermanos, un detalle que yo mencioné el domingo pasado, usted ve ahí en el versículo 22 que inicia Pablo cuando dice, más el fruto. ¿Cómo vemos la palabra fruto allí en singular? No la vemos en plural. Está hablando de un solo fruto. Y allí viene el pensamiento, pastor, pero se van a mencionar 9. Pero realmente no se van a mencionar 9 frutos. Lo que se van a mencionar son 9 características del fruto del Espíritu. Amén, amada iglesia. Nosotros acostumbramos a decir los frutos del Espíritu, pero la terminología bíblica correcta, como la podemos ver con nuestros propios ojos en nuestras Biblias, hermano, es el fruto. Y eso tiene una razón. Eso tiene una razón. Escuche lo siguiente. Fruto está en singular en comparación con las obras de la carne, que sí está en plural. Las obras, plural. Alabado sea el Señor. Y aunque la carne se manifiesta de muchas formas diferentes, el fruto del Espíritu aquí produce un fruto singular. Un fruto. ¿Cuál es la razón? Sigamos escuchando esta definición. No hay 9 frutos del Espíritu que están siendo producidos. Hay un fruto del Espíritu que se manifiesta en estas 9 formas diferentes. Y oiga bien esta parte, muy importante. Y el punto es que cuando andamos por el poder del Espíritu, veremos cada una de estas facetas en nuestras vidas. No serán 3, no serán 5, las 9 serán evidenciadas en nuestras vidas cuando estamos andando en el Espíritu. Amén. Es sorprendente y es un reto para nuestra naturaleza. Que el significado que nos quiere transmitir aquí la palabra es que no son 9 frutos como quien de pronto pueda decir, bueno, yo soy bueno con este y este otro. Con los otros 6 sí, eso es. Hermano, la Biblia está dando a entender que cuando el fruto del Espíritu se produce en una persona, todas esas 9 características van a ser evidentes en la vida de esa persona, aunque se puede decir que quizás unas más que otras, ¿verdad? En mayor medida que en otras, pero nunca deben faltar o nunca debe faltar ninguna de las 9. O sea que se espera de usted y de mí que en usted y que en mí haya amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y como alguien dijo, no es ese solamente el fruto del Espíritu, o no es todo el fruto que el Espíritu produce, o el fruto espiritual que produce en la vida de una persona, porque ahí pudiéramos añadir la palabra humildad, aunque no está aquí incluida en estas 9, y tal vez pudiéramos añadir otras más. Alguien dijo, por lo tanto, no es una lista exhaustiva, pero sí Pablo está enfatizando aquí estas 9 características
que evidentemente se originan y se producen del Espíritu de Dios que mora en nosotros. A su nombre sea la gloria para siempre. Amén, amados hermanos. Otro comentarista añade, se menciona el fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu. Todos estos son aspectos diferentes de la misma cosa. Todos ellos están interrelacionados y es difícil tener uno sin tener todos los demás en alguna medida al mismo tiempo. Y escuche esto es lo que el Espíritu Santo produce sobrenaturalmente en nuestras vidas. Cuando andamos en el Espíritu, cuando estamos llenos de la palabra de Dios, cuando vivimos en humilde obediencia a la palabra de Dios. Y esto es muy importante, amados hermanos, porque siempre hay ese balance, hay esa unidad entre el Espíritu Santo y la palabra. ¿Cómo vamos a obedecer al Espíritu? ¿Cómo vamos a andar en el Espíritu? Si no es porque el Espíritu Santo, por medio de su palabra, la palabra que Él ha inspirado, nos da conocimiento, nos da revelación de lo que es la nueva vida en Cristo y cómo yo debo vivirla. No podemos separar, ¿verdad? Entonces, en esta preciosa obra que el Señor está realizando en nuestras vidas, está el Espíritu presente, pero también está la palabra de Dios presente. Es más, de hecho Pablo en una de las epístolas, cuando habla de ser lleno de la palabra, creo que es en Colosenses, luego en otra de sus epístolas, Efesios, habla de ser llenos del Espíritu. Y cuando usted estudia los textos hay una similitud, sino que en una parte habla de llenarse de la palabra y en otra parte habla de llenarse del Espíritu. O sea, hay una conexión allí. Queremos crecer en el Espíritu. Sin duda, el que produce el fruto del Espíritu es el Espíritu Santo mismo en nosotros. Pero necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos llenarnos de la palabra. Y una vez nos llenemos de la palabra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer humildemente la palabra con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Y cuando habla de toda la verdad, se está refiriendo en particular a la verdad de Dios, a la verdad de su palabra. Amén, está en el contexto de lo que es la vida cristiana, la experiencia cristiana, la salvación. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Y usted dice, ¿a cuál verdad? Lee tu Biblia, escudriña tu Biblia, lee tu Biblia. Leamos la Biblia de tal forma, hermano, que entonces empecemos a parecernos más a lo que dice la palabra. De pronto hay, hermano, quienes no tienen tiempo para su Biblia, leen cualquier otro libro secular y hasta en la manera en que hablan y se conducen se asemejan a eso de lo cual están alimentando sus mentes, sus corazones. Les atrae, les seduce, les llama la atención. Parece que creen tanto en ello que se alimentan de ello, pero sus Biblias están cerradas. Cambian su manera de actuar, de comportarse, de hablar y están copiando, ¿verdad? Están copiando un modelo que no es bíblico, que no es de sus Biblias, que es mundano, que es de aquí. Imagínense un cristiano con esos anhelos, querer asemejarse y tener como punto de referencia, como modelo, lo que es de aquí de la tierra. No está escrito en la escritura que dice que poner la mirada en las cosas de ¿dónde? En las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra del Padre. Nuestra mirada hacia los cielos, nuestra mirada hacia Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y dónde encuentras a Cristo? Lo encuentras en las páginas de tu Biblia, en las páginas de las Escrituras. Encuentra la bondad de Dios, la belleza de Dios, la santidad de Dios, la perfección de Dios. Encuentra la justicia de Dios, la misericordia de Dios. Alabado sea el Señor. Imagínate, amado hermano, si nuestros ojos están enfocados por el Espíritu Santo en lo que son las glorias y perfecciones de Dios, de su naturaleza, de su carácter. La Biblia habla precisamente de que si miramos atentamente a esa gloria de Dios, seremos renovados, seremos transformados como por el Espíritu de Dios. O sea, Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo. Allí debe estar nuestra mirada.
Si a veces nos asemejamos más a lo de aquí abajo, es porque estamos mirando más el modelo de aquí abajo. Es porque quizás nos estamos mirando más a nosotros mismos, más que a Dios. Estamos más atentos y prestando más consideración a lo que yo soy, que a Dios, a quién es Él y a lo que Él pide de mí, a lo que Él ha hecho en mí. Gloria al nombre del Señor. Leía un pastor que en estos días escribía: no te compares con los demás cristianos, compara tu ser con las Escrituras. Oiga, amado hermano, y eso sí nos traspasa. Porque alguien puede compararse con otro cristiano y decir: soy mejor que él, o me falta todavía. Pudiera ser, quizás sea su manera de pensar. Pero si se compara con las Escrituras, ¿a quién no le falta? ¿Quién está completo? ¿Quién es perfecto? Me falta. Entonces eso me lleva a la humillación. Me lleva a la humillación, me lleva a la confesión, me lleva al arrepentimiento. Me lleva a notar las ausencias, las falencias que hay en mi vida y a decirle: Dios, ten misericordia, ayúdame. Escuché una vez una hermana que muchas veces nos decía que hay que amar y que amar y que amar. Y ella a veces lo dijo: es que me siento tan llena de amor. Pero cuando teníamos reuniones nos dejaba solos. No se quería sentar con nosotros. O sea, compartir con nosotros. Y viene la pregunta: ¿ese amor invisible dónde está? Porque el amor de Dios, hermano, manifestado en la vida de su pueblo, no es un amor invisible, no es un amor que no se pueda ver. Y cuando entremos a la definición de la palabra ágape, lo vamos a ver con más claridad al entender al estudiar esa definición. No se trata de palabras, se trata de hechos. Alabado sea Cristo para siempre. Vive Dios. Miren, amados hermanos, otra cosa que vemos, rápidamente menciono, cada uno de estos de estas 9 características que encontramos aquí en la Biblia como el fruto del Espíritu, es en realidad una marca de semejanza a Cristo. Esto es lo que es ser como el Señor Jesucristo. Entonces encontramos que es el ministerio del Espíritu Santo producir la semejanza de Cristo en nosotros. Y así es como se ve, ¿verdad? Como lo describe aquí cuando se menciona el fruto del Espíritu. Así es como se ve la semejanza de Cristo en nosotros los cristianos. Alabado sea el Señor. Y este es un trabajo interno que solo el Espíritu Santo puede efectuar en nuestras vidas. Podemos decir entonces que el Espíritu es el agente divino de santificación dentro de nosotros. La evidencia del fruto del Espíritu, oiga bien esto, hermano, es la marca de nuestro progreso en la santificación. No es el hablar en lenguas, ni orar mucho, ni llorar, ni profetizar. Amén. Y gloria a Dios si usted cae bajo esa bendición y le ama la oración y ama llorar en la presencia del Señor. Y si alguna vez el Espíritu de Dios se ha manifestado sobre su vida, alabado sea el Señor, y han habido manifestaciones de dones espirituales como el hablar en lenguas o el profetizar, como lo describe la carta primera de Corintios. Pero esas no son evidencias de santificación. O sea, la verdadera evidencia o marca de nuestro progreso en la santificación en la vida de una persona es el fruto del Espíritu. Porque una persona puede hablar en lenguas y ser muy soberbia, muy altiva. Una persona puede profetizar y ser chismosa, mentirosa, ¿o no? Contenciosa, irrespetuosa. Gloria al nombre del Señor.
De hecho, si no está operando el fruto del Espíritu, como lo enseña 1 Corintios 13, cuando Pablo amonesta a la iglesia y le dice, si se manifiestan los dones y no hay amor, de nada sirve. No edifica la iglesia. Entonces, si no está operando en el don del Espíritu Santo bajo como fundamento, base para la manifestación o para la operación de ese don en su vida, es el amor de Cristo, que la lleva no solamente a amar al Señor, sino a amar a esa iglesia a la cual le ministra, a la cual sirve. Porque de pronto el don lo lleva a hacer pensar de que aquí yo sirvo a Dios y a nadie más. No. Usted sirve a Dios cuando sirve a los demás. De hecho, este servicio lo necesitan son los demás. La iglesia es la que necesita su servicio, su ministración, con ese don que Dios le ha dado. Es para servir a la iglesia. Y sirviendo a la iglesia, sirve a Dios. Pero puede ser que si alguien opera bajo ese don del Espíritu Santo sin amor, alabado sea el Señor, llegue hasta creerse algo muy espiritual o muy importante, tanto que le niega el trato a otros. Y eso nunca es ser espiritual. Amén, amada iglesia. Eso hay que entenderlo, amados hermanos, gloria al Señor. Entonces, la evidencia del fruto del Espíritu, esa es la marca de nuestro progreso en la santificación. Esa santificación, esa pureza interior, se va a exteriorizar en esa actitud mansa, humilde, bondadosa, compasiva, benigna, en ese control y dominio propio, aún para hablar. Y en todo este fruto que nos describe aquí las Sagradas Escrituras, eso es ser más como Cristo. Eso es lo que nos hace más semejantes a Cristo. Este fruto del cual se nos describe aquí, que vamos después a explicarlo, ¿verdad? Vamos a entrar uno por uno, gloria al Señor. Y un hermano añade lo siguiente, escuche esto, hermano. Ningún cristiano puede manifestar todos los dones del Espíritu. Hablo de los dones, no estoy hablando del fruto. Piense por un momento en los dones del Espíritu. Ningún cristiano puede manifestar todos los dones del Espíritu, porque a ningún creyente se le han concedido todos sus dones. Sin embargo, llevar todo el fruto del Espíritu no es una opción. Deberíamos ver todo el fruto enumerado aquí en Gálatas 5, 22, 23 en nuestras vidas. Por lo tanto, a menos que veamos el amor, el gozo, la paz y cualquier otro fruto espiritual creciendo, aunque sea de manera irregular en nuestras vidas, no somos cristianos. Contundente esta afirmación. Un pastor hace esta declaración: a menos que veamos el amor, el gozo, la paz y cualquier otro fruto espiritual creciendo, aunque sea de manera irregular en nuestras vidas, y nada de eso se está manifestando, no somos cristianos. Qué buena es la palabra de Dios, hermano. Y cómo Dios a través de su palabra nos acerca a Él y quiere moldear nuestras vidas. Y puesto que tenemos al Espíritu Santo y tenemos la ayuda del Espíritu Santo, nos lleva a la postración, al arrepentimiento, a confesar lo que falta en nosotros, a entender que esa conducta que yo he estado manifestando no es correcta, que ese trato que yo le estoy dando a mis hermanos en la fe, o en la casa, en el hogar, o en el lugar de trabajo, es indebida, no es propia de un cristiano, porque ahora Dios me lo está revelando a través de su palabra, porque el Espíritu Santo mora en mí. Él me está ayudando a ser más como Cristo, y yo he sido necio, he sido terco, he sido desobediente, he sido descuidado, o he sido ignorante de estas cosas y he dejado darle rienda suelta a mi carácter, y yo he creído que he obrado con justicia, aunque ciertamente muchas veces me he sentido mal en mi interior. Pues ahora entiendo por qué me he sentido mal en mi interior, porque aquí no se trata de mi carácter, aquí se trata del carácter de Cristo siendo formado en mí por la obra del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Pablo dice algo glorioso, que cuando ese fruto se manifiesta en nosotros, contra tales cosas no hay ley.
Y eso, entre otras cosas, va a significar, hermano, que tendré paz interior. Porque si usted y yo actuamos como Cristo, entonces cuando actuamos como Cristo, va a haber paz interior. No va a haber culpa, nada de qué arrepentirme. No va a haber ofensa. No tendré que acercarme a nadie y decirle, perdóneme, lo maltraté. Perdóneme, mi actitud fui soberbia. Perdóneme, yo estaba lleno de celos, de envidia contra usted. Perdóneme, en mi corazón había amargura contra usted. Nada de eso sucederá entonces. Y no significa, amados hermanos, que los cristianos no tengamos luchas con todo eso. Esos son deseos de la carne contra los cuales batallamos en toda nuestra peregrinación cristiana. Pero para ello tenemos la ayuda del Espíritu Santo y se entiende que debe estar prevaleciendo el Espíritu y no la carne en nosotros. Se entiende que si el Espíritu Santo mora en usted y mora en mí, lo que le estamos haciendo es darle muerte a las obras de la carne, no darle gusto ni complacerlas, ni que nos llamen, allá va el cristiano más altivo que he conocido, allá va hasta la hermanita más iracunda que he conocido, allá va el hombre más chismoso que he conocido, allá va la hermanita más amargada que he conocido, allá nada de eso. Alabado sea el Señor. Si Cristo está venciendo en su vida, si el Espíritu Santo está venciendo en usted, si usted está siendo obediente al Espíritu Santo, no tiene por qué llamarlo así, no tiene por qué ver eso como la característica predominante en su vida. Podrá tener sus momentos de descuido, de flaqueza, pero rápido prevalece la obra del Espíritu Santo, y en términos generales es conocido como una persona amable o cariñosa o bondadosa o buena o respetuosa, humilde, y no todo lo contrario. ¿Por qué a veces a un cristiano lo conocen de otra manera? ¿Está desfigurada la imagen de Cristo en su vida? Quizás ahí sí tendríamos que apelar a las palabras de algunos cuando dicen es mi carácter. Sí, desgraciadamente es su carácter. ¿Por qué es tan egoísta? ¿Por qué es tan orgulloso? ¿Por qué es tan desobediente al Espíritu de Dios en su vida? ¿Por qué contrista al Espíritu Santo? Esa es nuestra lucha, amada iglesia, y esa es nuestra batalla en toda la peregrinación. Alabado sea el Señor. Nosotros a veces anhelamos las cosas de Cristo, su poder, su manifestación, sus milagros. Pero ¿qué de su carácter? Nos gusta que se manifieste el poder de Cristo, pero ¿y la humildad de Cristo? ¿Y el amor de Cristo? ¿Y la mansedumbre de Cristo? ¿Y la bondad de Cristo? ¿A dónde queda? ¿Eso no lo quiero para mí? ¿Eso no es de primera importancia para mi vida? Recuerde que eso es lo que es la verdadera marca de mi progreso en mi santificación personal. No el poder, no los milagros, no que hablen lenguas, sino que se esté manifestando este fruto del Espíritu. ¿De qué le sirve a usted? ¿De qué me sirve a mí? Tener un talento, una gracia, un don y decir es el que mejor canta, es la que mejor enseña, es el que mejor hace esto otro. Pero que escudriñen nuestras vidas y digan, pero no, hay carencia de humildad, hay carencia de sencillez, hay carencia de pureza, hay carencia de respeto, no tiene consideración en el trato con sus hermanos, no es amorosa, se le ha sorprendido en mentiras, es irresponsable con ese don, con ese talento que Dios le ha dado. Lo usa a su gusto, no para la gloria de Dios. Parece que fuera algo de él y no algo que Dios le ha dado, porque lo usa muy descuidadamente, cuando quiere o cuando no quiere. Entonces ve uno un desbalance, ve uno una desconexión ahí. Dice que es de Dios y que Dios le ha dado algo, pero la presencia de Dios, la morada del Espíritu, manifestada en una nueva conducta, en una nueva vida, manifestada en un fruto, en un carácter de semejanza a Cristo, escasea, es poco. Y eso sí que nos afea, amados hermanos. ¿Cuántos alabamos a Cristo para siempre? Y nos afea ante los ojos también de los hombres, y en este caso de la iglesia.
Yo, como escuché una vez a un pastor decir que una hermana se le acercó y le dijo: pastor, quiero decirle algo de mi pastor. En particular fue este el caso. Y decía: ay, hermano, yo nunca quisiera que él se bajara del altar, porque cuando él está en el altar, parece un ángel, alabado sea el Señor, como habla y se conduce. Otra cosa es cuando se baja del altar. Yo quisiera que nunca bajara del altar. Que abran el altar, o como dijo alguien, que abran el micrófono. Que cuando subimos al altar o tomamos el micrófono nos vemos tan angelitos y tan bonitos y le sonreímos a medio mundo. Pero cuando estamos abajo, a veces ni levantar las manos queremos, ni adorar queremos. Aquí gritamos y alzamos la voz y gloria a Dios, y allá abajo no se nos oye un gloria a Dios. Aquí saludamos y los sonreímos a todos, abajo pasamos por un rincón y no le damos la mano a nadie. ¿Cuántos damos alabanzas a Cristo? Uy, hermano, debemos ser genuinos, ¿verdad que sí, amada iglesia? Dios nos ayude, Dios tenga misericordia de mí, de ustedes, de todos nosotros. Bendito sea el Señor.